Los pecados más profundos y peligrosos que se manifestaron en la iglesia de Galacia rara vez reciben la atención que merecen, y sin embargo, cuando examinamos con cuidado lo que realmente ocurrió en esta comunidad cristiana primitiva, quedamos impactados por la gravedad del conflicto espiritual que allí se vivió. No fue una crisis superficial ni un simple desacuerdo doctrinal, sino una lucha intensa que puso en riesgo el corazón mismo del Evangelio. Lo que sucedió en Galacia no solo marcó a aquella iglesia, sino que dejó una advertencia eterna para todos los creyentes de todas las épocas. Y quizá lo más inquietante es que muchos de los errores cometidos entonces siguen repitiéndose hoy, a veces incluso dentro de iglesias que se consideran firmes y saludables. Por eso te invito a quedarte hasta el final de este mensaje, porque lo que vas a descubrir podría cambiar por completo la forma en que entiendes la gracia, la fe y la verdadera libertad cristiana. Para comprender lo que ocurrió en la iglesia de Galacia, primero debemos detenernos en el contexto histórico, cultural y religioso de esta región. Galacia no era una ciudad aislada, sino una extensa región situada en el corazón de Asia Menor, territorio que hoy corresponde en gran parte a la actual Turquía. Estaba conformada por varias ciudades y asentamientos relevantes, entre ellos Ancira, Pessinus y Tabium. Su ubicación estratégica la convertía en un punto clave para el comercio y la comunicación entre el Oriente y el Occidente, lo que generaba un constante movimiento de personas, ideas, creencias y tradiciones. Este cruce cultural hizo de Galacia una región profundamente diversa, pero también espiritualmente fragmentada. La historia de Galacia es particularmente singular. Hacia los años 278 y 277 a.C., grupos indoeuropeos conocidos como celtas o galos emigraron desde la Galia hacia esta región, atravesando el Bósforo. Los griegos los llamaban Galatai, y de ese nombre surgió la denominación de Galacia. Aunque estos pueblos tenían un origen celta, con el paso del tiempo, fueron adoptando elementos de la cultura helenística dominante, especialmente el idioma griego, sin abandonar por completo su estructura tribal, su fuerte sentido de identidad y su carácter combativo. Más adelante, Galacia fue incorporada al Imperio Romano, lo que trajo estabilidad política, desarrollo de infraestructura y un sistema administrativo eficiente, pero también reforzó la mezcla cultural y religiosa. Desde el punto de vista espiritual, Galacia era un terreno complejo. Convivían prácticas religiosas celtas, cultos locales, deidades grecorromanas e incluso formas primitivas de sincretismo. Era una región abierta a nuevas ideas religiosas, pero también vulnerable a la confusión doctrinal. Este ambiente, aunque caótico, permitió que el mensaje del Evangelio encontrara oídos atentos cuando llegó a través de la predicación del apóstol Pablo. Según los relatos históricos y las referencias que el propio Pablo hace en su carta, su llegada a Galacia no fue completamente planificada. Todo indica que circunstancias providenciales, incluso una enfermedad, lo llevaron a permanecer en la región más tiempo del esperado. Sin embargo, lejos de ver esto como un obstáculo, Pablo aprovechó la oportunidad para anunciar a Jesucristo crucificado y resucitado. El mensaje de la gracia fue recibido con gozo, especialmente entre los gentiles, quienes encontraron en el Evangelio una libertad que jamás habían conocido. Así nacieron las iglesias de Galacia, formadas mayoritariamente por creyentes no judíos, que abrazaron con entusiasmo la salvación por la fe. No obstante, después de la partida de Pablo, surgió un grave problema. Otros maestros llegaron a la región y comenzaron a distorsionar el mensaje original. Estos hombres no negaban abiertamente a Cristo, pero añadían requisitos humanos a la obra perfecta del Señor. Como resultado, la iglesia comenzó a desviarse, y fue entonces cuando Pablo escribió una de sus cartas más intensas, apasionadas y confrontativas, la Epístola a los Gálatas. Esta carta no es un tratado frío, sino un clamor urgente.
una defensa ardiente del verdadero evangelio. La iglesia de Galacia, lejos de ser un modelo a seguir, se convirtió en un ejemplo de advertencia. Y al analizar la carta, podemos identificar al menos 4 pecados graves que se manifestaron en su interior. El primero de ellos fue el libertinaje. Algunos creyentes comenzaron a abusar de la libertad cristiana, interpretando la gracia como una licencia para satisfacer los deseos de la carne. Habían entendido que la salvación no dependía de las obras, pero torcieron esa verdad hasta convertirla en un pretexto para vivir sin disciplina ni obediencia. Pablo les recordó que la libertad en Cristo no es una excusa para el pecado, sino una invitación a servir por amor. El problema no surgió de la nada. Muchos de estos creyentes provenían de un entorno pagano donde la inmoralidad, los excesos y la idolatría eran prácticas comunes. Al ser liberados de esas cadenas por el Evangelio, algunos cayeron en una peligrosa confusión. Pensaron que la gracia anulaba toda responsabilidad moral. Así, comenzaron a reaparecer conductas que Pablo identifica claramente como obras de la carne. Esta lista no solo expone pecados externos, sino actitudes internas que destruyen la comunión y deshonran a Dios. Frente a esta situación, Pablo establece un contraste contundente entre vivir según la carne y caminar según el Espíritu. Deja claro que ambos caminos son incompatibles. Quien vive guiado por el Espíritu no puede al mismo tiempo entregarse a los deseos desordenados de la carne. El libertinaje, en el fondo, convierte la gracia en una caricatura y transforma la libertad en esclavitud. Es una forma de engaño espiritual que lleva a justificar el pecado con argumentos teológicos mal entendidos. El segundo pecado grave que afectó a la iglesia de Galacia fue el legalismo. A diferencia del libertinaje, que corrompe la conducta, el legalismo ataca directamente el corazón del Evangelio. Mientras algunos abusaban de la gracia, otros comenzaron a añadir obras humanas como requisito para la salvación. Este movimiento fue promovido por los judaizantes, quienes enseñaban que la fe en Cristo debía completarse con la observancia de la ley de Moisés, especialmente la circuncisión. Pablo confronta esta herejía con una severidad sin precedentes, porque entendía que estaba en juego la esencia misma de la fe cristiana. Desde el inicio de la carta, Pablo expresa su asombro por la rapidez con la que los gálatas se estaban alejando del verdadero evangelio. No se trataba simplemente de una diferencia cultural, sino de una distorsión doctrinal profunda. El legalismo ofrecía una falsa seguridad, una ilusión de control espiritual basada en el esfuerzo humano. Pero Pablo deja claro que la gracia y la ley no pueden mezclarse como medios de justificación. Quien intenta apoyarse en la ley como base de su relación con Dios, pierde a Cristo como su justicia. El apóstol advierte que aceptar la circuncisión como requisito espiritual implicaba someterse a toda la ley. No era posible escoger solo algunas partes. La ley exige obediencia perfecta, y cualquier falla condena al culpable. Por eso, el legalismo no conduce a la libertad, sino a una esclavitud aún más profunda. Pablo utiliza palabras duras, incluso chocantes, porque sabía que la gravedad del error lo exigía. Cambiar el evangelio, aunque sea ligeramente, equivale a pervertirlo por completo. El tercer pecado que surgió como consecuencia tanto del libertinaje como del legalismo fue la división interna. La iglesia de Galacia se convirtió en un campo de batalla espiritual. Había rivalidades, bandos, pleitos y conflictos constantes. Pablo describe esta situación con imágenes fuertes, comparando a los creyentes con animales que se muerden y se devoran unos a otros. La falta de amor era evidente. Cada grupo defendía su postura con orgullo y desprecio por los demás. Pablo recuerda a los gálatas que el cumplimiento de la ley se resume en amar al prójimo. Sin embargo, ese amor estaba ausente. El egoísmo, el orgullo espiritual y la falta de dominio propio
habían destruido la comunión. La verdadera libertad cristiana no se expresa en imponer reglas ni en vivir sin límites, sino en servir a los demás con humildad y gracia. El Espíritu Santo produce un fruto visible en la vida del creyente, y ese fruto es incompatible con la violencia verbal, la arrogancia y la división. Finalmente, el cuarto pecado grave fue el ataque directo contra la autoridad apostólica de Pablo. Los falsos maestros no solo cuestionaron su mensaje, sino también su llamado. Lo acusaron de ser un apóstol falso y de enseñar una doctrina humana. Este ataque no era un asunto personal, sino un intento estratégico de destruir la credibilidad del Evangelio que Pablo había predicado. Por eso, el apóstol dedica gran parte de la carta a defender el origen divino de su llamado y de su mensaje. Pablo afirma con claridad que no fue nombrado por hombres ni por instituciones humanas. Su apostolado provenía directamente de Jesucristo resucitado. El evangelio que predicaba no lo había aprendido de otros, sino que lo recibió por revelación. Su transformación radical, su llamado y su ministerio eran evidencia de la obra soberana de Dios en su vida. Al relatar su pasado en el judaísmo y su persecución de la iglesia, Pablo demuestra que no tenía ningún interés humano en inventar un mensaje que lo llevara a sufrir persecución, rechazo y dolor. Dios había preparado a Pablo a lo largo de toda su vida, incluso cuando él mismo no lo sabía. Su formación, su conocimiento y sus experiencias fueron usadas por el Señor para cumplir un propósito específico. Esto nos recuerda que Dios también obra en nuestras vidas de maneras que muchas veces no comprendemos en el momento. Nada es casual cuando estamos en sus manos. Al llegar al final de este mensaje, es imposible no hacernos una pregunta personal. ¿Estamos viviendo en la verdadera libertad del Evangelio o hemos caído, quizás sin darnos cuenta, en alguno de estos mismos errores? El mensaje a los Gálatas no es solo una lección histórica, sino una advertencia viva. La salvación es por gracia, mediante la fe, y esa misma gracia nos transforma para vivir para la gloria de Dios. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, te invito a reflexionar profundamente. Y si crees que este contenido puede bendecir a otras personas, apóyanos dejando tu like, compartiendo este video y suscribiéndote al canal. Eso nos ayuda a seguir difundiendo la verdad de la palabra de Dios. Escríbenos también en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta enseñanza. Gracias por quedarte hasta el final, y que Dios te bendiga abundantemente.